Minutos, 8:04 minutos. Inicio el otoño, pon el arbolito. Septiembre 23. Si no Pon el arbolito. Churchill, no le haga caso Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. El hombre que más sabe de eso, en este país y parte de Centroamérica. Roberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Cristian, buenos días al equipo. Roberto, para ilustración de los oyentes y los que nos ven en las plataformas, ¿cuáles son tus responsabilidades? Porque ahora vemos que fuiste asesor, luego había otra nomenclatura ahí de la que tú eras titular, cabeza. Ahora se llama Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. ¿Cuál es la relación de esta con el Ejecutivo, con Procuraduría, con el director de prisiones? ¿Cómo es todo esto? Bueno, son dos momentos. El primer momento en el año 2020, en el que mediante decreto se me designó como asesor del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y de sistema penitenciario. En el 2022 yo renuncié. Y ahora, hace unos 4 o 5 meses, se me llamó para colaborar nuevamente, también de manera honorífica lo propuse, y se emitió un decreto mediante el cual se crea la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que tiene como finalidad coordinar todas las acciones del Poder Ejecutivo. Esto es dirigir y coordinar todas las acciones del Poder Ejecutivo en apoyo a la reforma penitenciaria. Eso es. Todas es todas. Todas. Esa relación con la Dirección de Prisiones, esta oficina está por encima. Esa es toda. Bueno, no es por encima. No es por una coordinación. Sí, no es por encima, sino que desde la Presidencia de la República, debido al tema severo que significa los problemas penitenciarios, desde el Poder Ejecutivo se ha decidido darle un apoyo a todas las áreas que tengan que ver con el tema penitenciario, incluye el Ministerio Público y dentro de la Procuraduría, Ministerio Público, Procuraduría, debajo de la Procuraduría la Dirección General de Prisiones, pero el Estado tiene otras instancias que tienen que ver con lo penitenciario y el Ejecutivo decidió hacer las coordinaciones que sean necesarias para apoyar. Ahí está la Suprema Corte de Justicia, con la cual me reúno cada 15 días. Ahí está el Ejército, que tiene a cargo 13 de las 40 y tantas prisiones. Ahí está la Policía, que tiene 7 de la custodia, me refiero, de esas prisiones. Entonces yo tengo que coordinar con todas esas instituciones. Está el Ministerio de la Vivienda, que está encargado de la parte de construcción. Tengo que coordinar y dirigir todos esos los esfuerzos del Poder Ejecutivo en apoyo a todas esas instituciones. Entonces, yo iba a preguntar por esos primeros pasos de la oficina, ya tú has adelantado algunos, porque nos centramos mucho en las parras, y para las parras se nombró una comisión que encabeza el magistrado Suberoiza, en la que está el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Entonces, esto tiene vinculación con esa comisión que está encargando de las parras, más lo que tú acabas de explicar, y lo relativo, porque vimos el otro día un titular en Listín Diario que hablaba de 23 recintos carcelarios. Hay una proyección, nos gustaría saber de la articulación con las parras y de estos nuevos recintos, a qué tiempo, y si los recursos están por ahí guardados, que siempre el problema en todo esto es el tema de los recursos. Bueno, efectivamente, hay varias proyecciones. Una de las proyecciones se refiere a la infraestructura. Entonces, en lo que tiene, pero no es lo único. Es decir, aparte de la infraestructura, está los recursos humanos que se necesitan para operar esos establecimientos. La planificación, el presupuesto,
la operatividad, etcétera, la articulación con las demás instituciones, me refiero al tema penitenciario. Entonces, en la parte de infraestructura se necesitan unas 24 prisiones nuevas, es decir, no nuevas en el sentido de que no hay nada y se van a construir nuevas, sino que si hay 20 prisiones que están dentro de fortalezas militares y dentro de recintos policiales, como se sabe, eso no puede seguir ahí, hay que sacarlos de ahí, y para sacar a esas personas privadas de libertad de ahí hay que construir otras infraestructuras. Entonces, pero en adición a esas 20, tenemos la situación de 4 provincias que no tienen establecimiento de privación de libertad. Una de ellas es Bonao, otro es El Ceibo, otro es Ocoa y otro es la provincia Independencia. Entonces hay que construir 4. Ahí también. Hay en la suma de las 20, realmente son 19. Lo que sucede es que en el caso de La Vega, en la fortaleza militar, operan 2, realmente son 19, a nivel de cantidad de recintos. Y aparte de las que ya he mencionado, pues hay que construir una en Jarabacoa, que no tiene, y hay que hacer otra en Constanza, que no tienen. Pero las 2 pertenecen a La Vega, como todo el mundo sabe. O sea que es un drama muy grave, porque ahí estamos hablando de recursos económicos. Pero ya mencionaste tú la capacitación del personal, sí, que eso llevaba un ritmo muy bueno. Recuerdo en aquellos años, sí, de cuando estabas ahí en la gestión de Radamés Jiménez, sí, había una capacitación. Ese ritmo creo que se perdió, ¿verdad? Sí, así es. Ese ritmo se perdió. Ahora, perdió esencialmente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Queda algo, pero hay un tema, un tercero, que quizás es el primero, que es el tema de la corrupción. ¿Qué nuevo se piensa hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque la mafia dentro del sistema penitenciario se ha presentado como vencedora siempre, o sea, como conmigo, cada vez que se ha intentado, siempre hay un fracaso. Como ustedes comenzaron con un movimiento muy hermoso que deberían retomarlo, es decir, buscar como sumar voluntades en todo esto, las cosas iban muy bien, iba el nuevo modelo iba aumentando. Yo creo que llegó como a 40. El 40% de las cárceles, el momento maravilloso. Sí, así mismo. Pero eso, las mafias lograron no solamente paralizar, sino echar hacia atrás. ¿Cómo retomar el camino, el buen camino que en algún momento se tuvo, con una participación de la sociedad? La gente seguía, había un debate, que debatir siempre es bueno, sobre todo sobre la inversión del Estado en las cárceles, la utilidad de que las cárceles no sean centros para que la gente se pierda, sino para que el hombre delincuente se encuentre. Vamos a hablar de eso. Bueno, se llegó a construir 17 centros nuevos que equivalían efectivamente al 40% en cuanto a establecimientos, pero en cuanto a cantidad de privados de libertad era el 30 y tantos %. La gran diferencia la hace siempre la Victoria. Bien, entonces se trabajó en ese sentido y al llevarlas al modelo reformado, pues ahí se paró el tema de llamada telefónica, el tema de corrupción, todo eso se paró. O sea, en el nuevo modelo no existía nada de eso. Un momento en el 40% estaba bajo un estricto control ético y estas cosas. Sí, así mismo. El tema de las drogas se controló. De hecho, yo saqué a la DNCD de todos esos sitios. No por el incumbente, sino porque hacia abajo no había garantía de control. Hasta el día de hoy. Me refiero que hasta el día de hoy, en el nuevo modelo, en lo que son las reformadas, ahí no está la DNCD. Había un dato importante: cuando un gran narcotraficante era condenado, él pedía que lo llevaran al viejo. Que lo llevaran al sistema tradicional, porque en el nuevo no tenía control. Él no tenía control. La mejor evidencia. Sí, bueno, entonces efectivamente el tema se dislocó, se bajó la velocidad de construcción,
no se asignó el nuevo presupuesto. Eso viene en decadencia desde el 2012 hasta el día de hoy. Es decir, específicamente del 2012 al 2016, el 2012 fue de las últimas veces que yo sometí un presupuesto para concluir la reforma. Se presentaba el plan, pero el gobierno no lo aprobaba. Por ejemplo, del 12 al 16, Domínguez Brito pudo hacer algunas pequeñas reformas, pero era con el dinero de los ahorros de la misma Procuraduría. Dinero de multa y dinero que genera el mismo modelo penitenciario, que genera cientos de millones de pesos. ¿Tú dices de los legales o de los ilegales? De los legales, que genera legal, esto es dinero legal, porque hay de las actividades productivas en el nuevo modelo. Atención, porque hay otro mundo legítima de lo ilegal. De la corrupción, pero eso no es en el sistema nuevo, no es en el sistema reformado. Entonces de nuevo se sometió ese plan, y en el 16, y como todo el mundo sabe, tampoco se cumplió, y se sometió de nuevo en el 20 y el gobierno tampoco lo cumplió. Y tienen el apoyo del presidente ahora para que por ejemplo, el problema del dinero, cuando se presente el proyecto, que hay que buscar X cantidad de dinero, ¿el presidente se comprometió contigo a que aparezcan los cheles? Sí. Primero hicimos una reunión con el ministro Bonilla de Vivienda y Edificaciones, y también con el de Presupuesto, Rijo. Entonces, bueno, ahí llegamos a un entendimiento en el sentido de que de buscar el dinero para concluir la reforma. El presidente nos dio un plazo, nos dijo: sometan una propuesta en un tiempo X. En ese tiempo X, pues bueno, le sometí la propuesta primero al MIBET, porque si es construcción, ellos son los que tienen el tema encima, y nos pusimos de acuerdo, el MIBET y ONAPREP, y entonces cuando tuvimos listo el tema, se lo llevamos al presidente. El presidente lo acogió, y estamos ya en el proceso de cómo organizar las cosas, cómo organizar los tiempos. Se ha dividido en una cantidad de fases. Puedo adelantar aquí claramente que ya el dinero de la primera fase está, y que esa primera fase incluye Higüey, que ya se empezó a construir, la conclusión de Las Parras, que no son 2 centavos, la conclusión de San Juan y la conclusión de Barahona Menores. Ya ese dinero está. Yo empecé hace 2 días, hoy es lunes, yo empecé el jueves pasado, empecé ya a organizar los comités comunitarios de la segunda fase, porque ya los de la primera fase los completé, y empecé el jueves pasado con Bonao, con la gobernadora, con el senador, el Torito, con el sector empresarial, el sector comunitario, el sector profesional. Es decir, ya yo estoy organizando la segunda fase, porque la primera fase, ya en términos de dinero y en términos de comités comunitarios, está resuelta, y eso va a impactar en unos 3.500, déjame sumar, 2.300 más 1.000, 3.300 más 500, 3.800, 3.900 en total. Esa primera fase va a impactar en 3.900 privados de libertad. Estamos conversando con el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPREP, el señor Roberto Santa Anna, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, querido familia de este panel, además y sobre todo, ¿verdad? Así es. Además y sobre todo. Roberto, toda esa narrativa de planificación, presupuesto, la reunión con todos los actores que deben involucrarse, ¿cuándo empezaría a operar realmente esa visión para la cual te mandaron a buscar? Uh-huh. Además de la construcción, empoderamiento, capacitación, vamos en términos operativos, ¿cuándo nos vamos a volver a meter en el barco, aquel que se suspendió
en aquel momento? Bueno, yo he ejecutado junto con nuestro equipo en la UNAPREP un proceso de consulta que está ya en fase de conclusión, eso refiriéndome ya a cuándo nos metemos en el barco, es decir, ya hicimos un convenio con el sector de ingeniería, con el CODIA, otro convenio con el CODOPSI, ese es el colegio de psicólogos, otro con los psiquiatras, ahora tenemos un acuerdo con los trabajadores sociales, es decir, estamos concretando entendimiento. Hice una reunión con la Asociación de Bancos, estoy haciendo reuniones con todos los sectores que tienen que ver con el tema en esta parte que acabo de señalar, no gubernamental, ¿verdad? Y junto con eso, como dije, tengo reuniones cada 15 días con la Suprema Corte de Justicia, todos los miércoles con el jefe de la policía, reuniones diarias, informes diarios de todas las cárceles del ejército, informe diario de todas las cárceles de la policía y 2 veces al día de la Victoria. Es decir, estamos encima del tema y vamos a esos elementos adicionales, esos otros elementos, aparte del constructivo, ¿verdad? Los estamos organizando y tenemos la esperanza de sometérselo al presidente en las próximas 3 semanas. Ya el plan integral que incluye el personal, que hay que reclutar, que hay que formar, adicional, ¿verdad? La participación de la sociedad civil para que vigile y acompañe, aunque de hecho el presidente como que se pasó de entusiasmo y ya juramentó el primer comité de la sociedad civil allá en Higüey. Y el presidente todavía, no, vamos a comprometerlo ahora, y ahí están juramentados, ya están trabajando con nosotros. Ya tenemos el comité de Barahona, el comité de San Juan, el comité de Las Parras, que ustedes me preguntaban, el comité de Higüey, y como le dije, ahí están todos los sectores para acompañar y para vigilar, desde las juntas de vecinos hasta los empresarios, hasta las academias. Está la UAS, está, por ejemplo, en Barahona está Ucateva, es decir, las diferentes universidades que operan Roberto, en diferentes lugares. Bueno, las mafias siguen operando, ¿no? En el sistema tradicional. Sí, entonces en un momento dado hiciste una denuncia estremecedora muy específica relacionada con la Victoria. 7 millones de pesos se recibía quien estaba al frente de la Victoria en ese momento. ¿Eso ha cambiado o sigue la misma dinámica de negocio que beneficia, negocio mafioso? Sí. Que beneficia a quien está al frente de ese Yo reitero y puedo ampliar todo lo que dije en aquel momento. Se mantiene ahí. Lo reitero en todas sus partes. Lo que sucede es que después que hemos ido entrando en control de esto, el sistema tradicional, que es mi trabajo, hasta tanto pasa al nuevo modelo, lo he mantenido estable. No es que en el sistema tradicional no hay droga. Todavía las hay. No es que no hay corrupción, todavía las hay, etcétera, etcétera. A veces me preguntan desde algunas instancias del Estado, me dicen, Roberto, pero mira, hay un informe de que entraron unas mujeres que no debían entrar. Digo, pero están empezando a entrar ahora porque llegó Luis Abinader ahí, o que yo que llegué al sistema penitenciario, o es que siempre han entrado. No, siempre han entrado. Digo, entonces por eso es que vamos a hacer la reforma. Claro. Pero no, yo le digo, pero no me pidan que yo un edificio de 20 pisos construya los 20 pisos a la vez. Tengo que construirlo uno a uno. Claro. Hablando con responsabilidad, ¿verdad? Roberto Santana, y estamos hablando de Sánchez. Sí. Santana Sánchez, mucho cuidado. Y él trabaja con la reforma penitenciaria. Roberto, esa parte tan importante de trabajar al humano. Escuché la Asociación Dominicana de Psicólogos, sí, y fundamental, y la de psiquiatras. Sí. Ese plan es un comité especial. ¿Cómo lo plantean? Bueno, una persona por la que me preguntaste al inicio, antes de comenzar, me dijo que una vez visitó
las cárceles contigo y que le impactó muchísimo las personas que estaban estudiando allí, que ya estaban formándose a través del nuevo sistema penitenciario. Entonces me gustaría que si tienes algunos resúmenes de cómo podría hacerse esa transformación. Por ejemplo, un ser humano que había matado 3 o 4 o que había sido había matado a mujeres, por ejemplo. Me gustaría saber cómo van a trabajar eso. Bueno, en primer lugar, el cómo se transforma un sistema penitenciario, cómo se lleva de condiciones de indignidad, sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, inhumanidad, cómo se lleva a un sistema decente, etcétera. Bueno, aparentemente es simple. Yo propuse, cuando esto empezó, en el 2002, en la época de Hipólito, digo, bueno, lo que tenemos que convertir las cárceles es en escuelas. Pero bueno, eso es lo primero. Propuse que había que convertirlas en escuelas porque se supone que a través de lo que la gente cambia es a través de la educación, ¿verdad? Correctamente. Pero una escuela necesita maestros, buenos maestros. Una escuela necesita infraestructura, una escuela necesita programas y una escuela necesita también acompañamiento. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Que si en una referencia genérica del tema de la educación, si el alumno está en la escuela con sus buenos maestros, con sus buenos programas, etcétera, pero resulta que la familia en la calle, lo que es una familia ladrona, es difícil que el muchacho salga bueno de todas maneras. Entonces, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros hemos planteado desde siempre que el tema penitenciario hay que acorralarlo. Acorralarlo quiere decir que no únicamente tengamos educación, no únicamente tengamos cero corrupción, humanidad, etcétera, sino que todos los sectores de la sociedad que confluyen en el tema penitenciario tienen que involucrarse, tienen que participar. No podemos hablar de un nuevo modelo penitenciario si tenemos una situación ingobernable inmanejable en cuanto a la cantidad de privados de libertad. Ahora bien, la cantidad de privados de libertad, ¿quién la determina? La prisión. Los operadores penitenciarios no, son los fiscales y los jueces los que la mandan para allá. Entonces hay que reunirse con los fiscales y los jueces. Los fiscales de 7 medidas no pueden estar permanentemente diciendo la séptima, que es la prisión, cuando la ley dice que es la excepcional. Los jueces no pueden decir que no toman medidas a favor de la libertad o de medidas alternativas porque le tienen miedo a 2 cosas. Primero, que no quieren pelear con los fiscales, y segundo, que no quieren pelear con la opinión pública. O usted hace su trabajo o déjele eso a otro. Entonces, tiene mucha gente que influir en eso. Y vuelvo al punto original, el gobierno, es decir, tiene que haber una voluntad política. No olvide que el presidente no es el presidente no es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado. Es el jefe del Estado. Y el Estado son todos los poderes del Estado. Él tiene que incidir, como salió este decreto ahora que dice el Poder Ejecutivo designa una comisión encargada de dirigir y coordinar todos los esfuerzos del Poder Ejecutivo con el Estado en su conjunto para que el tema pueda funcionar. Entonces, solo en ese contexto se puede controlar esa hidra de 7 cabezas que es la corrupción histórica que hay en nuestro país, en el ámbito estatal y muy particularmente en el ámbito de la policía, que es una institución que se ha negado históricamente con mucho éxito a mejorarse. Se ha negado históricamente con mucho éxito. Me gustó esa figura. Roberto, las cárceles militares o las cárceles en control de militares y policías, no oí el número hace un ratito. 20, son 20. Son 20 entre los dos, policías y militares. Sí. Entonces, 13 ejércitos y 7 policías. Nosotros hemos hablado particularmente de esas cárceles porque, bueno, si el viejo sistema de la que ellas forman parte, en la parte civil es terrible, entonces esas son terribles. Nos alarmamos antes de que se creara la oficina, porque en una ocasión se planteó de que el director de prisiones tenía que ir a atender una denuncia en una cárcel militar
y el responsable dijo que espérate, que estoy pidiendo permiso al jefe del ejército para que usted pueda entrar. O sea, o por lo menos al general superior del que está en la cárcel. El que está en la cárcel. Sí. Entonces han dado una serie de situaciones y decíamos, mire, esto es urgente, pero súper urgente, porque es como de las cosas que se van dejando, te van dejando. Bueno, Trujillo tenía controles militares en la entrada o salida de la ciudad y era un sistema de control nacional y eso se fue quedando y todavía tenemos Así eso en el orden de prioridad del trabajo de la oficina que diriges. ¿En qué nivel están estas cárceles de militares y policía o están en el mismo rango de cambios de la totalidad del viejo sistema? Bueno, esas fases constructivas incluyen precisamente o predominantemente las de la policía y las del ejército. Por ejemplo, esta que el presidente empezó hace poco, la inauguración, que hizo su inauguración hace poco en Higüey, sustituyendo a una de la policía, que es en la que hubo 134 muertos hace como, 10 años, no sé si ustedes lo recuerdan. 134 muertos, hay como correctamente. 20 condenados, ¿no? Sí, condenados entonces, de pena de muerte. Entonces todos esos recintos militares y policiales están incluidos en las fases constructivas que ya yo señalé. Y debo señalar que a la vez que en estas coordinaciones que mantengo con la policía y que mantengo con el ejército, lo que mi trabajo es mantener estable esas prisiones, no es llevarlas al nuevo modelo inmediatamente porque no puedo, ¿verdad? Es mantenerlas estables y viables, como me decía un amigo, Roberto, eso es una paz mafiosa. Digo, exactamente. Una paz mafiosa. Una paz mafiosa. Sí. Y ¿Por qué? Porque yo no tengo posibilidad de quitar los colmados, que hay que sé yo cuál, decenas de colmados ahí. Y la ferretería. A lo que yo me comprometo con el presidente es que ahí no haya un incendio, a que no haya un gran motín, a que, de acuerdo, a disminuir, mantenerla mínimamente viable, estable en lo que las llevo, como llevé las otras 17 al nuevo modelo, porque esas 17 eran una que estaba en la fortaleza de Puerto Plata, otra que estaba en la fortaleza de San Pedro. Es decir, yo fui sacando prisiones de fortalezas y de recintos policiales, ¿de acuerdo? Pero no vayan ustedes a creer que eso fue un paseo, ¿verdad? Bienvenido el nuevo modelo. No, esos grupos se resistían. Y en el caso de Rafael, todo el mundo sabe que yo tuve que usar el apoyo del ministro de Defensa de ese momento, que por cierto, Onofre, tanto el actual, tanto estando en el ejército como ahora en el Ministerio de Defensa, me está dando un apoyo al 100 para la estabilidad de eso. En aquel momento yo tuve que tomar a Rafael a las 5 de la mañana porque la policía no me lo quería entregar. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Sí, ustedes conocen esa historia. Bueno. Pero recordaste más bien. Eso fue en el 2006. Que el señor Abinader es el jefe del gobierno, pero también es el jefe del Estado. Entonces, no sería viable una decisión del presidente donde, como jefe del Estado, pasa la administración, o sea, el poder militar se queda, por ejemplo, en esas 13 cárceles, pero eso sí pasa el poder administrativo al poder civil. Eso sería viable. O sea, mañana los que van a mandar en la cárcel de La Vega son civiles y el poder lo tiene un civil, y como ocurre en la política, el poder militar se deja coordinar por el poder civil. ¿Eso sería posible, es viable, o la oposición es tan fuerte? Muy bonito. No, se está preguntando. La verdad es que se está preguntando una pregunta. Es evidente que el componente poético de el agrónomo Vanilejo y periodista es exactamente así, pero no, poética sería la afirmación. La pregunta es muy periodística. Si es posible, si eso es posible, y si no es así, lo que quiero es que tú me expliques, porque tú acabas de decir que el jefe del gobierno, en el caso dominicano, es también el jefe del Estado. Sí. Y el poder civil
militar se debe al civil, no es deliberativo, cero mata cero. Sí, así mismo. Muy bien, entonces... Mira, el ejemplo que puso Cristian ilustra un poco eso que tú preguntas. Roberto Hernández, que está haciendo un esfuerzo más allá de sus posibilidades, incluso humanas, se presenta a una fortaleza militar, donde hay una prisión y donde hubo un motín. Se presenta a la 1 de la mañana, quiere entrar. Entonces dice el coronel, no, usted no puede entrar. Dice, no, pero yo soy coronel. Dice, yo también soy coronel. Tengo que llamar al general hasta que el general... entonces es una herencia de la historia. Pero ahí entra el jefe del Estado. Ahí voy, entonces, voy a repetir, es una herencia de la historia. Es una herencia de la historia que la seguridad no acepta. En el mando, en el tema penitenciario, no acepta la dirección de lo administrativo. Porque el jefe del Estado no se lo ha ordenado. O sea, si ocurrió eso, un coronel no obedece a un coronel, y eso pasa al jefe de las Fuerzas Armadas, al ministro, el ministro pasa la información al presidente. Si se parte a quien haya que partirse ahí, sería una demostración de fuerza del jefe del Estado. Sí. Eso se puede hacer. Ok, debido a que encontramos una situación determinada en el año 2002, cuando Hipólito, para hacer la reforma, examinamos opciones. Una opción pudo haber sido esa que tú dices, inmediatamente todo pasa a nivel civil, pero no era posible. Una reforma en un organigrama tan complicado y en una institución donde está manejando una cantidad de delincuentes más el tema de las instituciones militares, había que hacerlo con una gradualidad. Y no únicamente con una gradualidad. Por eso pongo el ejemplo de La Vega. Vamos a comenzar por ese hecho. Un coronel llega, el otro coronel le dice que no, que él tiene que hablar con el general. Bueno, en el caso de La Vega, el jefe del Estado da una orden y cancela, pensiona, y si hay que trancar, se tranca a quien haya, o sea, en La Vega. Sí. Entonces, con voluntad política, quizás tú no crees que se podría, aunque sea, insisto, de una a una. Sí. Vamos al caso de La Vega. Hay un león en el de La Vega que dice que tiene que ser ministro de Defensa que le dé la orden. Toda medida de choque para que se mantenga, hablando de la gobernabilidad y de la gobernanza, ¿verdad? Sí. Toda medida de choque para que se mantenga y para que no se convierta a posteriori en un boomerang, tiene que tener el soporte para que sea viable. En este caso, para poder tomar una medida mediante la cual dentro de una misma fortaleza tú saques a los soldados dentro de la misma fortaleza y pongas a personal civil, tú tienes que tener ese personal civil formado. No, pero tú puedes dejar a los militares, es que sean obedientes al poder civil. O sea, yo no hablo de sacarlo. Sí, no, hay un tema de logística. Los 3 oficiales que mandan en esa cárcel, usted los saca y pone a 3 obedientes a los civiles. Bueno, hay un tema de logística ahí, y es que el que tiene la responsabilidad del terreno manda en el terreno. Es decir, es como si tú le dijeras, atención, jerarquía. No sé si ustedes saben cuántos puestos de en la frontera hay de los cuerpos del ejército. Fronterizo. Son 100 y pico. Eso es como tú dices, bueno, mira, ahí hay unos guardias que están dejando pasar unos haitianos, qué sé yo qué, de manera que a esos 150 puestos que hay, ahí va un civil que los va a dirigir. Entonces dice el guardia que está allá, digo, pero mira, el que está en el terreno aquí soy yo. El que está en el terreno aquí soy yo. Entonces, el que está en el terreno en una garita, el que está en el terreno en el control de acceso, etcétera. Bueno, ahora el presidente o yo, Roberto le acaba de mandar un tipo de la sociedad civil que es el que va a gobernar. No funciona así. Sí, pero en el caso de La Vega, por ejemplo, en un solo caso se podría tomar el control, el militar de bajo rango se queda, ahora yo tomo el control a lo civil y el que se opone, yo bajo la pesada. Yo te digo por la gravedad, porque tú me hablas de que esto es del 2002, comienza en el 2002. Así es. Tiene una primavera que terminó en el 12. Es decir, hace 12 años que estamos en un ambiente cada vez más nauseabundo. Por falta de voluntad política. Entonces, volvemos a Einstein, no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo igual. Entonces, bueno, ¿por dónde comenzar? O sea, quizás
quizás podría ser eso. Bueno, vamos a ocupar la de La Vega, que es la más exagerada porque tiene hasta una ferretería. Sí, no, tiene de todo. Lo que hay que sustituirlo en su conjunto, no únicamente una persona. De hecho, ahora mismo en todas esas prisiones hay un civil de la Procuraduría que es el que dirige. Ajá. Roberto, Pablo, que es el que dirige. Roberto, es que definitivamente las estructuras que hay ahí de mafia tienen que llevarse muy paulatinamente. Bueno, en este caso, esa es la pregunta del millón. Nosotros nos vimos en esa disyuntiva al principio, de sacar a todo el mundo de todos los lugares. Teníamos un problema de logística en cuanto a espacio y teníamos un problema de gestión humana en cuanto a quién es que se va a encargar. Entonces ahí fue donde nosotros decidimos cómo vamos a hacer. Hicimos como el filósofo griego que le dijeron, ¿cómo es que usted ha hecho tantas cosas a lo largo de su vida? Él dijo, sencillo, las hice una a una. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, ONAPREP. Roberto, ¿cómo vamos a lidiar con la cultura que se ha establecido? Una cultura, no te puedo decir porcentaje, que se ha establecido en la República Dominicana respecto de legitimar manejos inadecuados, por ejemplo, de los derechos humanos. A veces sucede en las salas de las casas que uno tiene discusión con familiares respecto de cómo Nayib Bukele está manejando y las medidas que asume para manejar las cárceles en su país, y que uno, al amparo de lo que te han enseñado y del respeto a los derechos humanos, entiende que es inadecuado. Pero en República Dominicana eso tiene una popularidad increíble. Y la gente entiende que así, mucha gente entiende que así debía ser. ¿Cómo vamos a manejar esa cultura al amparo del establecimiento paulatino de este nuevo sistema o del sistema penitenciario que debería ser? Bueno, es fácil. Primero, lo de Bukele no se sostiene a menos que él no le introduzca carne penitenciaria. Las medidas de choque, vuelvo a repetir, tienen que estar acompañadas de una infantería y de una retaguardia que le garantice la permanencia, la eficiencia, el buen resultado de esas cosas. Es algo que hemos hablado. De hecho, yo ayudé a elaborar la política penitenciaria de El Salvador hace 13 años. Sí, pero claro, eso no es lo que se está haciendo allá. Naturalmente, atención, todo extremo regularmente obedece a una reacción ante otro extremo. Yo vi esa situación no únicamente en El Salvador, la vi en Guatemala y la vi en Honduras, donde en una buena parte de las ciudades no se puede salir después de las 5 de la tarde. Ciudades como San Pedro Sula, en el caso de Honduras, donde había, y todavía queda algo de eso, pero ha bajado, 34 personas asesinadas cada día. O sea, entonces ha habido una respuesta extrema a una situación extrema. Ahora, para que eso se mantenga, hay que educación, programas penitenciarios, participación de la comunidad, porque si no hace eso, lo que le dije a Pablo del tema del boomerang, ahí lo que va a suceder es que cuando esas personas salgan, porque pregunta, ¿no van a salir en algún momento? Claro. Van a salir, ya ustedes saben cómo van a salir esas personas y lo que van a hacer. No, Universidad del Mal. Exactamente. Entonces, capacitación del canal. Correctamente. Entonces, el por qué el uno a uno se responde de una manera fácil y con resultados prácticos. Si se mantiene la voluntad política, el tiempo discurre con soluciones correctas, a tiempo y que permanecen. Y voy a poner solo 2 casos. Voy a empezar con Las Parras. Si nosotros en el 20, cuando llegamos, cuando Miriam me llamó, cuando el presidente me llamó, y le dijimos, vamos a ponernos de acuerdo con las compañías, si ellas nos deben que nos paguen, si nosotros les debemos que les paguemos y que nos concluyan eso, y si hay algún tema penal que se encargue el Ministerio Público de investigar y de meter preso a quien sea, eso fue en el 20, y lo íbamos en el 20 de agosto por ahí, lo íbamos a terminar en 8 meses. Vamos a decir que ruédate de 8 meses, ruédate a 12 meses, en un año. ¿Cuándo hubiésemos terminado? Hace rato. Lo hubiéramos terminado en el 21. En el 21 hubiera ocurrido ese incendio que ocurrió ahí en La Victoria, no, porque ya esa gente hubiese estado en Las Parras. Lo que tiene que discurrir, porque todas las cosas requieren de un método, todo tiene que discurrir en el marco de una voluntad. Si hubiésemos discurrido desde el 17 o
no del 17, desde el 12, ¿verdad? Y hubiésemos continuado esas 17, después las 18, de A4, de A5, de A6, de A7, como lo estamos haciendo, ¿dónde estaríamos en este momento? No, pero las sociedades muchas veces son como los niños. La sociedad son, ¿cuándo tú quieres las cosas? No, lo quiero ahora mismo. No, ahora mismo no se puede. Tenemos que hacer las cuestiones de manera correcta, de manera metódica, para que permanezca. Yo puedo ponerme a politiquear con este tema. Perdónenme la palabra, ¿verdad? Porque uno debe hablar incluso pensando que hay niños escuchando. Ponerme a hablar disparate en los medios de comunicación. No, ahí están los cuartos y todo el mundo ya sabe. Y entonces después el tema no se resuelve, yo tengo que esconderme, etcétera. No, vamos a actuar de manera correcta. ¿Cómo que esto se resuelve? Se resuelve uno a uno, pero con la participación de todos, ¿no? Un presidente solo no hace nada. Es igual que las sociedades que dicen que resuélveme, ponme un destacamento de la policía. No es verdad que un destacamento de la policía resuelve ningún problema. Ninguna sociedad funciona poniéndole un policía detrás a cada persona. Cada cual tiene que hacer lo suyo. Sí, que la policía me resuelva, pero resulta que yo, que tengo 4 hijos, esos 4 hijos míos no se sabe lo que están haciendo, consumiendo droga, por ahí metidos en delincuencia. Entonces yo digo que la policía venga a resolver un problema que no resuelvo yo. Es decir, vamos a comprometernos todos en este asunto. Bueno, Roberto, aunque hay una comisión como encargado de la oficina del sistema, de Las Parras hay fecha de entrega de un primer tramo, sí, una primera habilitación. Si nos pudiera dar alguna información de esto. Sí, en el día de ayer dejamos constituido el comité de apoyo a Las Parras, tanto para su proceso de conclusión, comité de la comunidad, como también para seguir apoyando después que empiece a funcionar. Está previsto que la primera fase de la Victoria con capacidad para 2.300 de Las Parras. Esto es la Victoria. La Victoria. Bien. La estemos entregando en el primer semestre del año que viene. Realmente, internamente hemos hablado de mayo, pero para cubrirnos, vamos de marzo, pero para cubrirnos, vamos ahí, mayo. El primer semestre. Mayo, en el primer semestre, correctamente. Y para trabajar ese tema, hay 2 compañías, las cuales ganaron su correspondiente licitación, se hicieron todas las adecuaciones, se hicieron todas las adecuaciones del diseño, se hicieron todas las adecuaciones presupuestales, y en este caso, para acompañar ese proceso, porque ustedes saben que al final vamos a tener 8.000 y pico de privados de libertad. Realmente es una prisión que es más grande que el barrio donde vive, donde está establecida. Entonces nos hemos reunido gracias al apoyo del síndico de guerra, César Rojas. Tenemos el apoyo y nos hemos reunido con el alcalde de Boca Chica, la alcaldesa de San Luis y los alcaldes de Vallaguana, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y Atoviejo. Todos vamos a trabajar, vamos a tratar de seleccionar el personal de esa zona, ¿verdad? Vamos a tratar de las cosas que se puedan comprar para el consumo y demás, también de esa zona. Cuando se trate también de personal para trabajar con las compañías. No es lo mismo tú traer un carpintero de Santiago, un carpintero que te aparezca ahí. Es decir, estamos trabajando en eso, estamos trabajando duramente. Denuncié hace un tiempito el tema de los robos. Ustedes recuerdan que había unos robos, esos robos, la policía, el jefe de la policía designó a un general para que se encargue del tema, pero es un tema complejo. De hecho, todavía siguen sus robitos. Hace 3 días, otro robo en más. Las instalaciones, ¿y qué cosas pueden robar ahí? Cables eléctricos que cuestan una millonada. Eso es un pueblo, Cristian. O sea, es una infraestructura de 1 millón de metros cuadrados, de más de 100. No tiene verja perimetral. No está terminada, porque eso fue de los problemas del 16 que lo inauguraron sin verja perimetral terminada. Yeah. Se lo roban en caballo. No representa
Perdón, Arias. Eso, pero se está haciendo un esfuerzo. Ese impacto 2.300 internos en términos de infraestructura, ¿qué implica del total de los arreglos que hay que hacer a la obra completa? O sea, se van a hacer trabajos que van a impactar 2.300 internos. ¿Qué cosas van a estar concluidas? ¿Qué es lo que implican estos trabajos? ¿Qué es lo que, para los ¿qué es lo que se va a determinar? Para los 2.300. Correcto, para ese primer semestre del año que viene. Sí, ¿Qué es lo que va a estar concluido? Dos cosas. Uh-huh. Cuando hablamos de 2.300 nos referimos a un bloque, nos referimos a un cuadrante, okay. Los temas de ese cuadrante hay que resolverlo, que son terminar el equipamiento, hacer mejoras en la habitabilidad, por ejemplo, en cada una de los alojamientos, de las celdas, hay una batería de sanitario y de lavamanos, pero eso en el plan de humanización que se hizo del 2019 a 2020 está abierto, de manera que cuando tú estás en tu actividad íntima de necesidades fisiológicas, tú lo estás haciendo delante de 7. Entonces eso tenemos que... obrando ahí delante de los... Sí, entonces eso lo estamos cerrando y le estamos poniendo puertas. O sea, detalles que tienen que ver con el mismo cuadrante, pero hay cosas que no tienen que ver con el mismo cuadrante, sino que tienen que ver con la generalidad. Con la generalidad, por ejemplo, el agua que se va a usar ahí no es el agua de ese cuadrante, es el agua que hay para todos. El perímetro, como tú decías, chico, es el perímetro de todos. Y cuestiones así, el gas y demás cosas. El otro tema, el personal que tengo que formar, que tengo que ayudar a que la escuela de la Procuraduría lo forme. Tú divides 2.300 entre 4 o entre 5, esa es la cantidad de personal que necesito. Entonces todo eso tiene que estar listo desde ahora a marzo, mayo. No hay ningún problema. 500 personas, la podrían formar de aquí al año que viene. Son alrededor de 500. Sí, la escuela tiene esa capacidad, que dirige Gladys Sánchez, tiene esa capacidad y se ha estado suministrando el presupuesto correspondiente. En el 2020, tú entraste con todo el apoyo presidencial en ese momento. Ocurrió lo que ocurrió. Tuviste que renunciar. ¿Qué ha cambiado de parte tanto del jefe del gobierno como de las instituciones del gobierno que tienen que ver con el sistema penitenciario, para darnos un poco de esperanza de que ahora sí se va a poder? Porque si esto marcha como debiera, y son los indicadores que tú estás mostrando aquí, toda acción trae una reacción. En la medida en que se trate de organizar esto, los afectados por el rescate del sistema penitenciario van a atacar. Y lo tradicional aquí ha sido que cuando esos sectores delictivos poderosos atacan, pues los gobiernos huyen, arriba huyen. O sea, ¿de dónde viene el optimismo de que ahora con Dios y la Virgen, quizás ahora cuando venga la reacción, este presidente no va a huir como el anterior o como quizás fallaron entre el 2020 y el 21? ¿De qué manera podemos tener esperanza de que ahora Bueno, los padres de quienes estamos aquí vivieron una época en la que en muchas casas había un letrero que decía Dios y Trujillo. O aquí manda Trujillo, Dios y Trujillo. Cuando se está hablando de Dios y Trujillo, lo que se está diciendo, bueno, Dios es Dios, pero en República Dominicana es Trujillo. Ahí lo que se está diciendo es que el Estado es el Estado, en este caso personificado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado la voluntad política. Claro, sin voluntad política no se puede. Entonces, pero la renuncia del 22 es porque no había voluntad política. Esa voluntad política falló. Sí, entonces ahora la esperanza sería de que ahora en el 24 sí habrá voluntad política del mismo presidente que en el 2020 no dio ese apoyo. Bueno, todo hecho, todo proceso tiene sus causas, Pablo, tiene sus causas. El presidente me explicó en aquel momento y de hecho ahora lo hemos conversado, me dijo: Roberto, yo decidí no intervenir en el Ministerio Público. Quien decidió parar las parras no fue el presidente, no sé si ustedes recuerdan.
fue el Ministerio Público que decidió cerrar eso. Decidió cerrar eso. Y que se pasara 4 años, ¿cómo se llama? Cerrado, con todo el costo que ha implicado eso. Decían que eso era cuerpo del delito, yo no estaba de acuerdo, yo decía que lo que dije ahorita, que eso podía continuarse y podía seguirse las investigaciones. De hecho hice cuestionamientos más fuertes. Yo dije, aquí hay una cantidad de cosas que son cuerpos de delito y ustedes mismos lo usan, hay más de 100 vehículos que ustedes lo usan ahí, son cuerpos de delito, todos lo usan, Roberto, apartamentos, casas, y dije todavía más para todos los políticos de todos los partidos. No me dijeron que en la campaña que Punta Catalina era cuerpo de delito, ¿por qué no lo pagan? Entonces, o sea, que no me vengan con historia, o sea, eso debió de continuarse, debió de liquidarse. Entonces, él tenía razón. Me decía, Roberto, ¿cómo yo le doy para adelante a las Parras si el Ministerio Público dice que tengo una lista y hay que cerrarla? Porque la independencia del Ministerio Público, según el presidente, es con relación a la corrupción. O sea, no ha dejado que, pero te voy a dar un dato, que actúe pero es imposible porque hay aspectos del Ministerio Público que dependen del jefe del Estado, la política criminal. Sí. Pero te voy a poner un dato. Cuando nosotros empezamos en el 2020, el presidente me preguntó, Roberto, ¿cuánto es que hace falta para concluir las Parras? Y ustedes conocen, yo he hablado de esa cifra. Digo, mire, para las cosas internas faltan 288 millones, pero falta también el tema del perímetro, falta el acceso, que eso hay que sumarlo, eso puede llegar a unos 600 millones, que del INE me lo haga, que nunca lo hizo, etcétera. Entonces, ¿y ahora? No, él mandó el dinero a la Procuraduría, mandó 300 millones de pesos, porque ahí estaba también el tema de San Juan. ¿Cuánto falta? Lo averigüé, faltaban 20 millones de pesos. Mandó los 300 millones de pesos. ¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Qué hizo? Que no estábamos ahí. Sí, lo devolvió. Lo devolvió el dinero. Bueno. De acuerdo, o sea, explíquenme. No, entonces el asunto es grave. El asunto es grave de lo que yo pensaba. Claro, entonces el presidente de la República dijo, Roberto, tengo las manos atadas. Digo, bueno, si tiene las manos atadas y esto no se puede hacer, pues entonces yo me voy de aquí. Entonces, cuando pasa esto, entonces la misma Procuraduría le había dicho al gobierno que se encargara de las construcciones, ya el gobierno está a cargo de las construcciones, entonces el presidente dijo, Roberto, vamos a empezar esto de nuevo. ¿Qué tenemos? Digo, vamos a armar los equipos, vamos a tocar todas las puertas. El mismo Luis Henry dice, Roberto, cuenta con nosotros a nivel de esto, por igual la policía, por igual el ejército. Entonces ahora yo creo que hay una voluntad. Ahora, atención, yo tengo un optimismo prudente, un optimismo cauto. Entonces, ¿qué pido? Yo pido que los diferentes sectores de la sociedad ayuden, apoyen los medios de comunicación. Yo le voy a poner simplemente el caso de las Parras. Bueno, vamos a ayudar a las Parras para que eso funcione. Digo, vamos a buscar a todos los síndicos. No, porque el síndico Tavares de Sabana es del PLD o de ¿cómo se llama? La Fuerza del Pueblo. Digo, no, tráemelo todo, esto es con todo. Esto es con todo, de lo contrario esto no va a funcionar. Roberto, finalmente, la iniciativa que ha anunciado Guido Gómez Mazara desde Indotel para bloquear llamadas de internos de cárceles, que es algo que se estaba pidiendo desde hace tiempo, porque desde las cárceles operan grupos de delincuentes utilizando la comunicación de celulares. ¿Qué te parece esa decisión de Guido? Bueno, todo esfuerzo de todas las áreas del Estado son necesarias. El tema de los bloqueadores tiene un San Benito, tiene una limitación histórica que yo se le he explicado al gobierno desde el 2020, pero cualquier esfuerzo es válido. Yo me reuní con Guido el jueves me reuní con Guido antes de irme para Bonao, al tema ese del comité de apoyo a la reforma para construir el centro de Bonao. Y le expliqué, bueno, ¿dónde la ponemos? Digo, bueno, por lo menos vete al sistema reformado, porque
si vas a poner esos benditos bloqueadores en el sistema tradicional, tú lo pones ahí y es posible que 3 días después uno los encuentre. Entonces creo que lo van a poner ahí, que hagan su prueba. Está bien, y le aconsejé, como Guido es de una generación posterior a la mía, como es también Faride, como es muchos muchachos que son generaciones, digo, sé prudente, no sea demasiado entusiasta en las promesas de solución. Nosotros lo que vamos a dar es el financiamiento y Procuraduría resolverá su tema. Yo le dije, así va muy bien. O sea, no te pases de entusiasmo en anunciar soluciones con eso. Una ñapita que yo dije que era la última. El Telemicro está colocando unos videos que dice que presuntamente reclusos realizan transacciones de droga en TikTok abiertamente. ¿Dónde? Dice en centro penitenciario. No especifica, la fisonomía parecen dominicanos. Y ese es un video, no hace especificaciones, pero los individuos están bailando, otros... Bueno, pero eso no es noticia, Cristian. No, pero el hecho de que TikTok, de que lo suban y supuestamente... Pero claro, lo suben. ¿Por qué lo suben? Porque hay celulares, en todas las cárceles tradicionales hay celulares, y hay droga, y juegan gallo. Pero Cristian, por Dios, por eso es que tenemos que hacer la reforma. Por eso es que tenemos que hacer la reforma. Gracias, Roberto. Bien. Un abrazo. Roberto Santana es director de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Y bueno, ya nos ha contado el trabajo en que están centrados. Y eso es importante, que podamos comenzar. Roberto ha hecho énfasis en la colaboración, en la participación de todos. Y por eso ha integrado comités en las diferentes localidades con la representación de todos, de empresarios, comerciantes, lo que llaman sociedad civil, etcétera, y es un esfuerzo en el que todos debemos participar. Gracias, Roberto. ¿Cómo? A Roberto no. Roberto. A Roberto no. Una recomendación. Tú verás. Que sabemos que tú eres el que te encarga. Sabemos que tú eres el que te encarga de todo en la casa. Creí que te ibas a considerar. Dice Hipólito, estamos en el aire todavía. Creí que te ibas a considerar. Tú eres el que te encarga de todo lo que hay que hacer en la casa. Sí. Ay, Yumaila. Cuando tú vayas a construir, reconstruir, arreglar la puerta, abajo, arriba, ahora la muchacha, ¿verdad? Que busque tu ayuda. Sí, no te la voy a dar la ayuda. Sí, claro. ¿Tú sabes cuál es mi ayuda fundamental? Sí, comer. Además de eso, mira, necesita herramientas, equipos adecuados. Si tienes certificación internacional, mejor. Tú lo encuentras ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Ya le dieron. Un letrero grande dice materiales industriales. Esa es una feria completa. Dile que te mandamos desde el programa diario y te va a dar una rebaja sustancial. ¿Y fían? De todo. Dile que te mandamos desde acá. Pasaré por allá, pasaré por allá. Nosotros continuamos.